Mencionaba Julio en el bloque anterior que muchas veces las parejas, uno o los dos, quieren seguir haciendo las actividades que venían haciendo cuando eran solteros sin tener en cuenta que ahora forman esa unidad, es una unidad del matrimonio, es decir, con todo lo que ello implica. Acá un consejo práctico, algo asociado con la economía, que es: la economía es la asignación de recursos escasos a múltiples necesidades y siempre pensamos en la plata. Un consejo a los matrimonios y a los que se acaban de casar: el tiempo es un recurso limitado y escaso. Tengo 24 horas. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos de solteros, de casados. Entonces hay que establecer prioridades y ver que esa unidad, que es el matrimonio, con una relación de exclusividad en muchos casos, requiere que reasignemos las horas. Pero aparte de este tema, que era el primero que decía Julio cuando comenzamos este programa, que era el de asumir compromisos y elegir, y me impactó mucho, lo señalé antes, es el tema de lo emocional. Reducir el amor a lo emocional, y que cuando muere el deseo es como: no estoy más enamorado y ya no fue más. Me interesaría muchísimo, Julio, que penetrar en esto. Con mucho gusto vamos a entrar en esto, porque yo también creo que es un tema casi crucial para leer de otra manera lo que nos está pasando. Cuando se hipervalora lo emocional, se corre un riesgo, y es el de deformar la naturaleza profunda de la unión. Hay dos modos de vivir el matrimonio. Vamos a hablar de matrimonio en general. Y lo vamos a decir de forma sintética para ser didácticos. No queremos simplificar las cosas. Siempre digo esto para no cometer errores. Es una manera de simplificar para ser claros y didácticos, pero creo que es respetando la realidad. Por eso lo hago. Suelo decir, y lo publiqué en uno de mis libros hace un tiempo largo ya: se puede vivir el matrimonio con dos enfoques. Uno, como realización de deseo. El matrimonio viene a ser el ámbito en el cual yo voy a satisfacer todos mis deseos. Esto corre un peligro, y es que cuando no se realizan todos mis deseos, surja una crisis y entonces yo descarte ese compromiso como inservible, porque no ayuda para que se cumplan todos mis deseos. Esta manera de concebir el matrimonio es riesgosa. ¿Por qué? Porque el deseo es inestable. El deseo, como los estados emocionales, es inestable. A veces basta tener unas rayas de fiebre para que uno emocionalmente esté de otra manera. Y eso no significa que se terminó todo. Yo puedo estar resfriado, con congestión, y entonces estoy un poco malhumorado, y no me sale tratar a mi mujer, hablo de mí, como otros días. Eso no significa que se terminó el amor. No se siente la misma atracción en todos los momentos como pasaba cuando estábamos en periodo de enamoramiento, pero eso es normal. El deseo tiene como característica, desde el punto de vista psicológico, que es inestable. Si yo fundo el matrimonio en constituirlo en la razón de cumplimiento de deseos, corro el peligro de que mi matrimonio sea inestable. La segunda manera de concebir el matrimonio es como realización de proyectos, y esto ya es muy diferente. Vivir el matrimonio como la realización de un proyecto compartido es lo que nos da la posibilidad de la estabilidad seria en el compromiso del amor. Porque cuando surge un conflicto, no pasa lo mismo que cuando se lo concibe como simple realización de deseo. Cuando surge un conflicto, está más allá la meta de vivir un proyecto. Yo la he elegido a ella me ha elegido a mí, para luchar juntos por un proyecto de vida. Y eso hace que al conflicto lo convirtamos en ocasión de crecimiento y de educación mutua. Y el modo de crecer y de educarnos mutuamente cuando surge un conflicto tiene una característica que yo me atrevo a nombrarla, porque el lenguaje que voy a usar parece riesgoso, parece no ser muy actual aparentemente,
Por eso digo que es riesgoso decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir con la prudencia del caso. Cuando surge un conflicto y se resuelve a favor del proyecto de vida común, es porque los dos aprendimos a ser más pobres de corazón. ¿Qué es esto de ser pobres de corazón? Es reconocer que yo no tengo todo, que yo no sé todo, que yo no tengo todos los hábitos de vida necesarios para poder cumplir el proyecto que nos une y que queremos que nos siga uniendo. Cuando yo reconozco que soy un ser limitado, un ser pobre, y reconozco que mi mujer es un ser limitado, un ser pobre, y que los dos como pobres nos necesitamos para completarnos y ayudarnos a vivir ese proyecto que nos va a enriquecer a los dos, logra triunfar el proyecto. Esto de descubrirnos cada día más pobres no es un invento de un misticismo raro. Es nombrar las cosas con un nombre desconocido quizás, pero un nombre que es propio. ¿Por qué? Porque si hay algo que estamos descubriendo los hombres en el proceso de conocernos cada vez mejor, es de que vivimos en estado de educación permanente. La educación no termina con el bachillerato. La educación no termina con la universidad. La educación dura toda la vida, porque toda la vida nuestra libertad nos pone en situaciones de riesgo. Y entonces, cuando yo tengo un conflicto con mi esposa, o con mi hijo, o con mi compañero de trabajo, o con quien fuere, pero estamos hablando en particular del matrimonio, de la pareja, cuando tenemos un conflicto, no es señal de que se terminó el amor porque el deseo no tiene la misma capacidad de ebullición dentro de nosotros. No, el conflicto es un compromiso para madurar, descubrir que somos seres pobres que tenemos que enriquecernos cada día en la comprensión de cómo convivir para ser felices. Esto es la pobreza de corazón, no creerme autosuficiente nunca, no creer nunca que yo tengo la verdad y que la voy a imponer y que el modo de imponerla es terminar con esta mujer o terminar con este hombre por cualquier conflicto que ha surgido. No, aquel proyecto que nos propusimos es demasiado importante y tiene la fuerza de hacernos luchar para crecer en esta docilidad a la realidad que nos permita seguir viviendo juntos cada día con un amor más generoso, más limpio, más transparente, de un corazón más pobre. Queridos amigos, no hemos agotado el tema. No me siento de ninguna manera capaz de agotar un planteo como el que hizo Carlos en estos breves minutos. De ninguna manera, sería una falta de seriedad total. Pero creo que son sugerencias que de alguna manera nos pueden ayudar a vivir. Y vamos a cerrar el bloque con esta frase. El proyecto de vivir juntos es el motor de la pareja. El proyecto de vivir juntos es el motor que genera fuerzas para que pueda perdurar la pareja. Entonces el conflicto no es una catástrofe, es un episodio. Qué bueno que podamos pensar en estas cosas porque nos van a ayudar a que un día nos agradezcamos la lealtad hacia ese proyecto que un día construimos con esa mujer o con ese hombre.